la inmadurez espiritual. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11, es el versículo que me va a ayudar para ponerlo como base bíblica para el tema que le quiero compartir en este momento. El apóstol Pablo dice estas palabras: cuando yo era niño, hablando de la inmadurez, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo aquí está mencionando cómo él había pasado por un proceso de crecimiento y de madurez. Porque cuando una persona crece, escúcheme bien, una de las señales de que esa persona ha crecido es que esa persona madura. Cuando un cristiano crece en el Señor y su crecimiento es un crecimiento ideal, una de las señales de que ese cristiano ha crecido es que es un cristiano que ha madurado, que ha dejado de ser niño, que ha dejado de hablar como niño, que ha dejado de pensar como niño, que ha dejado de juzgar como niño, porque ahora ya es un hombre de Dios maduro y por lo tanto es una persona que ha dejado de ser niño espiritual. Nos vamos a dar cuenta esta noche de los peligros de no crecer, de los peligros de ser personas inmaduras. Porque cuando nosotros somos inmaduros, vamos a caer en 4 errores principalmente que le voy a compartir en esta noche. Y Dios quiere que evitemos precisamente ser inmaduros. Hay mucha inmadurez a veces dentro del cuerpo de Cristo. Hay mucha inmadurez a veces dentro de las iglesias. Y la verdad que no se puede desarrollar una iglesia muy saludable o una iglesia gloriosa con gente inmadura. Por lo tanto, Dios nos invita a través de su palabra a que dejemos de ser niños, a que crezcamos, a que podamos nosotros crecer y desarrollarnos, como dice aquí este versículo que acabamos de leer, que dejemos lo que es de niño y que comencemos a desarrollarnos como los hombres de Dios que Dios está esperando que nosotros seamos. Hace 8 días hablaba yo con usted y le decía lo que es la madurez. Y quiero rápidamente hacer un repaso para los que no estuvieron y puedan entonces conectarse a esta enseñanza de esta noche. Decíamos que la madurez es precisamente el estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento o es el desarrollo ideal en algún aspecto de su vida. Entonces, cuando una persona ha alcanzado su mejor momento o se ha desarrollado de una manera ideal, entonces esa persona es madura. Y decíamos que hay 3 clases de madurez en nuestras vidas. La madurez física, crecemos, ¿verdad? Físicamente. La madurez emocional o la madurez mental y la madurez espiritual. Y nos dimos cuenta que Jesús precisamente fue el ejemplo de un crecimiento ideal. Si alguien creció idealmente y si alguien maduró de una manera especial y nos dio ejemplo, ese fue precisamente Jesús. En Lucas capítulo 5, versículo 52, leímos que la Biblia dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces ahí está el crecimiento de Jesús. Jesús creció físicamente, dejó de ser un bebé que gateaba, dejó de ser un bebé que tomaba leche materna y creció físicamente. Pero también Jesús creció y maduró emocionalmente o mentalmente. Sus pensamientos dejaron de ser los de un niño y se convirtió en un hombre maduro, que sus emociones eran emociones maduras y sus decisiones ya no eran decisiones inmaduras, sino que eran decisiones maduras.
las de una persona responsable. Pero también Jesús creció en gracia para con Dios y con los hombres. Y esto nos habla de un crecimiento espiritual. Entonces, Jesús creció en todos los aspectos de una manera ideal. De esta manera usted y yo tenemos que crecer. Y yo le preguntaba hace 8 días, ¿cuántos ya crecieron físicamente? Van a decir, bueno, pastor, a mí no se me dio mucho el crecimiento. Estoy medio chaparrita o medio chaparrito. Bueno, es que el Señor tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Unos están por acá, otros por acá, ¿verdad? Y otros más o menos por la mitad, ¿verdad? Hay unos que están delgaditos, otros que no están tan delgaditos, ¿verdad? Y así está, el Señor tiene variedad, aunque a veces la variedad la hacemos nosotros por no cuidarnos, ¿verdad que sí? Pero hemos crecido físicamente, ¿verdad? ¿O cuántos llegaron esta noche aquí gateando? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Verdad que no? No, mira, ese rato vimos aquí a una niña pequeñita estar caminando y corriendo de un lado a otro porque es una niña, pero imagínese que en vez de esa niña hubiese sido la hermana Consuelo, por ejemplo. Y que yo tuviera que hablarle a un hermano al líder de hospitalidad y decirle, hermano Carlos, por favor, agárreme esa niña Consuelo que anda corriendo. Apaciéntela, por favor. Ya no, ¿por qué? Porque la hermana Chelo ya no es una niña, creció, ¿ve, hermana? Se sonríe como una niña y es amable y es dulce como una niña, pero ha crecido físicamente, ha madurado y ya no es una niña, aunque su sonrisa es como la de una niña. Dice amén. Entonces crecimos físicamente. Ahora, ¿cuántos crecimos emocionalmente? Porque una cosa es crecer físicamente y la otra es crecer emocionalmente. Hay personas con un cuerpezote y una altura de este lado, pero la verdad que piensan bien infantil. Sus pensamientos son bien inmaduros. No toman decisiones responsables. ¿Por qué? Porque crecieron físicamente, pero no maduraron emocionalmente. ¿Sí? ¿Cuántos hemos crecido emocionalmente? ¿Seguro? Porque Pablo dice, yo pensaba como niño. Ahí está el crecimiento emocional de él. Ya no pensamos como niños, ¿verdad? Lucy es la más chaparrita de todos los que estamos aquí, creo. O a lo mejor me equivoco, no sé, ¿verdad? Pero aunque la veamos así, chaparrita y todo, no piensa como niña, ¿o sí, Lucy? Segura. No, ya no nos conviene pensar como niños, actuar como niños. ¿Por qué? Imagínate casado con 2 hijos y que actuemos como niños, que hablemos como niños, que pensemos como niños. No, ¿a dónde vamos a llegar? Pleito seguro todos los días en casa. ¿Sí o no? Entonces, crecimiento físico, crecimiento emocional, pero también crecimiento espiritual. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cuántos hemos crecido espiritualmente? No me desanimen. Dije, ¿cuántos hemos crecido? No he dicho cuántos ya son súper espirituales. No, ¿cuántos hemos crecido espiritualmente? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes llegaste a la iglesia y a lo mejor no sabías ni orar, pero ahora ya sabes orar. A lo mejor te decían, busca por favor ahí en Mateo capítulo 4 versículo 1 y el pastor estaba hablando Mateo 4:1 y ya iba en el 7 y tú no encuentras todavía Mateo. ¿Sí o no? ¿Ya encuentra usted Mateo? ¿Está creciendo en el Señor? Amén, ¿verdad? Entonces, ese es precisamente el crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y hace 8 días me enfoqué mucho en el crecimiento emocional. Porque leíamos un versículo que decía, hermanos, ya no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? En el modo de pensar. Y entonces hablábamos sobre la madurez emocional. Y decíamos
que nuestro modo de pensar refleja mucho la clase de persona que nosotros somos. ¿Se acuerda de eso? Nuestro modo de pensar, lo repito, refleja mucho la manera o la clase de persona que nosotros somos. Por lo tanto, dime cómo piensas y te voy a decir quién eres. Dime lo que sueñas o lo que piensas y te voy a decir lo que vas a lograr. ¿Qué sueñas? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus anhelos? Dímelos y te voy a decir lo que vas a lograr. ¿Cuáles son los deseos en la vida de usted, Señor? No, pues no deseo nada. ¿Qué piensa de usted? Pues no pienso nada. Ay, Señor. ¿Tiene algún anhelo, alguna meta? No, pues no. Pues nomás que haya comida cada día. Dime lo que piensas y te voy a decir quién eres. Nuestro pensamiento refleja mucho la clase de persona que nosotros somos. Por lo tanto, cuidado con nuestro pensamiento. Si nosotros no sabemos tener pensamientos maduros, vamos nosotros a reflejar entonces nuestra inmadurez. Y esto es precisamente lo que esta noche le quiero hablar, acerca de la inmadurez. Si no aprendemos a dejar lo que es de niño, si no aprendemos a madurar espiritualmente, y no solamente físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente, entonces la inmadurez nos va a llevar a 4 peligros que le voy a compartir en esta hora. Primero, la inmadurez refleja nuestra carnalidad. Ahora sígame en esta enseñanza, en este momento. Y por favor, cuando hablamos de carnalidad, para que usted entienda, porque aquí entre nosotros hay personas que son nuevas en este estudio, nuevas prácticamente en el cristianismo, y son bebés espiritualmente hablando, son inmaduros espiritualmente hablando, porque quizá cuando ven estas palabras como carnalidad, ellos quizá como no tienen un estudio más grande que el que tenemos nosotros, o no han tenido más tiempo en la palabra del Señor como la tenemos nosotros, probablemente una persona cuando escucha carnalidad, luego se le viene a la mente unos pedazos grandes de bistec o chuleta, brisket o carne asada. No, entienda esto, cuando la Biblia habla de carnalidad, no habla de esa chuleta, no habla de ese brisket, no habla de esa carne asada. Cuando la Biblia habla de carnalidad o de la carne, tampoco está hablando de nuestra carne física, ¿sí? De nuestros músculos. Cuando la Biblia habla de carnalidad, está hablando de los deseos que son en contra del deseo de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia habla de carnalidad o de nuestra carne, está hablando de los deseos, ¿sí? Pecaminosos, los deseos que están en nuestro interior que nos llevan a la desobediencia. Eso se llama carnalidad. Entonces, cuando alguien venga y te diga, eres muy carnal o eres muy carnala, no te está diciendo que estás muy llena de kilitos, ¿ok? Lo entiendo. O lleno de kilitos. Si te están diciendo que eres muy carnal, te están diciendo que te estás dejando llevar mucho por tus deseos carnales o tus deseos pecaminosos que van en contra del Espíritu de Dios. ¿Se entendió que es carnal? Dígame, sí, carnal. O sea, es que carnal también se usa como para decirle a un cuate, mi carnal. Sí, bueno, esa es otra historia. Pero estamos hablando de la carnalidad que refleja precisamente la inmadurez en nuestra vida. Mire lo que decía el apóstol Pablo, que fue el que dijo precisamente las palabras que al principio estábamos leyendo. Él hablaba a la iglesia de Corinto y les decía, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a quién, como a espirituales, o sea, a gente que ha crecido espiritualmente. Dice el apóstol, no les pude hablar de esa manera, sino como a quienes, como a carnales. Ya expliqué la palabra carnal. ¿Por qué? Como a niños, dice, en Cristo. Entonces note cómo está relacionada la carnalidad o la inmadurez precisamente con la carnalidad. Por eso dice, les he hablado como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, cuando una persona es carnal y no ha crecido suficientemente en el Señor, esa es una persona inmadura. Y como es inmadura, entonces refleja su carnalidad. ¿Y cómo se refleja? Versículo 3 y versículo 4 en adelante nos lo dice. Dice, porque aún sois carnales. Ahora note por favor, si usted se cree espiritual y usted quiere hacerse un examen, si ha crecido espiritualmente o es inmaduro o inmadura, aquí está el examen para que se lo haga. Y la Biblia le va a dar la guía para que se haga el examen si es usted todavía carnal o es un inmaduro o una inmadura. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos. Cuidado, ¿sí? Porque cuando hay entre nosotros celos, los celos, según Gálatas capítulo 5, es una obra de la carne, ¿sí? No es una obra del espíritu. Entonces, una persona inmadura va a reflejar su carnalidad. ¿Y cómo la va a reflejar? Precisamente cuando es celosa, ¿sí? Cuando hay inseguridad en su vida. Y no solamente se habla de celos porque una persona desee a mi pareja o etcétera, de esa forma, sino se habla también de celos de querer ocupar el lugar de alguien más. El celo que a veces nosotros tenemos por lugares o los privilegios que otras personas tienen. Si Dios ha repartido en su iglesia los ministerios como Él quiere, entonces yo debo dar gracias a Dios por lo que Dios le dio al que está en la alabanza y decir, Señor, bendice al que está en la alabanza. Pero si yo me enojo y yo siento celos de Él y digo, bueno, debería de estar yo, no debería de estar Él porque yo soy mejor, esos son celos que no provienen de un espíritu recto. Son celos que no provienen de una persona que ha crecido espiritualmente, sino que está reflejando inmadurez y por lo tanto carnalidad. Entonces hagámonos este examen. Habiendo entre vosotros celos, y luego dice contiendas, ¿sí? Contiendas, disensiones. Y pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y aquí la palabra hombres habla de hombres que no conocen a Dios. Habla de hombres que no han madurado. Habla de hombres que no han crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía se andan peleando por cualquier cosa. Contiendas. Dígame una cosa, ¿los niños no se pelean por cualquier cosa? ¿Cuántos de niños nos peleamos? Por cualquier cosa, ¿verdad? Me quitaban el juguete y ahí voy, y me agarro y le daba yo un manotazo o una patada porque me quitaban el juguete. ¿Sí? Contienda, los niños se pelean de la nada, ¿verdad que sí? Los cristianos maduros ya no tenemos que pelearnos por simples cosas, porque somos maduros. Mire cuántas veces en la casa, en el hogar, ¿no se ha fijado usted que a veces discutimos por cosas que la verdad dices, ¿y por qué estamos discutiendo por esto? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado.
Y de repente me he tenido que detener y digo, bueno, ¿por qué estoy discutiendo por esto? No tiene razón, ¿sí? Si yo puse esto aquí o lo puse acá y no me acordé, ¿por qué le estoy peleando a los demás si lo puse aquí o lo puse acá? Lo importante es que ya lo encontré, ¿verdad? El otro día me pasó así, ¿verdad? Yo salí, iba a bañarme y tenía prisa y andaba buscando mis chanclas y mis chanclas, ¿dónde están mis chanclas, verdad? Y mi esposa las había agarrado y se las había puesto un momento y las había dejado en otro lugar donde no las tengo yo. Y yo soy de esas personas que siempre estoy diciendo, si agarran las cosas, déjenlas donde las agarraron. Soy yo, estoy hablando de mí, ¿sí? Porque me gusta que las dejen donde las agarraron. Se las presto sin ningún problema, pero déjenme las cosas donde las agarraron, ¿verdad? Yo soy así. ¿Cuántos son así? Son varios. Ay, se identifican. Qué bueno. Qué bueno que se identifican. Entonces yo andaba ahí buscando las chanclas y mi esposa dice, ay, por ahí las dejé. Ay, por ahí las dejé. ¿Por dónde? No, pues allá, yo voy, ahí va el señor Ávila a buscar las chanclas y por fin las encuentro. Ay, Dios mío, ¿y por qué no las dejan en su lugar y todo aquello? Y dice mi esposa, ya las encontraste, tranquilo. Y yo, haz de cuenta que me dieron un cachetadón así. Y yo dije, sí es cierto, ¿para qué estar peleando por algo tan sencillo? Ya las encontré. Entonces más tranquilo, le eché un poquito de agua a mi pólvora y le dije, ok, está bien. Nada más acuérdate que me gusta que las cosas las dejen en su lugar. Pero ya no peleamos. ¿Y sabe por qué no peleamos? Porque ella ya creció, ya no es una niña y yo tampoco soy una niña. Y mucho menos, ¿verdad? Soy un niño. Ni soy niño, perdón. Qué bueno que están despiertos. ¿Sí? Porque a veces los hombres se comportan así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Le estoy hablando de mí para que nadie se ofenda. Le estoy hablando de mi propia experiencia. A veces peleamos por cualquier cosa. Mire, hace tiempo aprendí algo. ¿Sí? Escuche esto para que se lo aprenda. Dicen que las mujeres, ¿sí? O mejor dicho, dicen que los hombres pelean para defenderse, pero las mujeres para entretenerse. Vamos a leerlo aquí, abran su Biblia. ¿Será cierto, Julián? Puede ser, dice, puede ser, pastor, no me pregunte, ahorita nos metemos aquí en problemas. No queremos meter a nadie en problemas, ¿por qué? Porque estamos hablando que cuando uno es niño, pelea fácilmente. Hay contiendas, hay disensiones, desacuerdos fácilmente. ¿Por qué? Porque somos niños y cuando actuamos de esta manera estamos nosotros demostrando carnalidad. ¿Te creías muy espiritual? Aquí está el examen para que te lo hagas, ¿sí? Háztelo. Hay celos, hay contiendas, hay disensiones en tu vida. Entonces demuestras que eres carnal y como eres carnal es un resultado de tu inmadurez. De que no has crecido lo suficientemente espiritualmente hablando. Y luego habla y dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice aquí, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Por eso dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Y hay que entender esto, amado hermano. Por eso le decía que cuando se habla de celos,
no solamente se habla de los celos que comúnmente se tienen entre pareja, sino que a veces también se tienen celos de este tipo ministeriales, que a veces en las iglesias se hacen grupitos. Ay, que yo soy de tal fulano. Ay, que yo con la hermana sutana, porque esa sí habla en lenguas, porque esa sí sabe reprender demonios, porque esa sí hace ello. Ay, yo voy con el hermano aquel, porque ese hermano sí predica bonito, sí enseña bonito, y yo a él sí le tengo confianza, y yo a aquel, y yo voy con la hermana sutana, y nos hacemos a veces partidarios. Cuando realmente el que tiene importancia dentro de la iglesia es el Señor, porque Él es el que da el crecimiento. Dice, así que ni el que planta es algo, versículo 7, ni el que riega, ¿verdad? Dice el versículo 7 ahí una vez más. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, y mucho menos el que la riega, ¿verdad? Porque también hay que entender que hay gente que la riega dentro de las iglesias. Y feo, dice la hermana, ¿verdad? El que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, aleluya. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el importante. Por lo tanto dice la Biblia que si Él no edifica su casa, en vano es todos los que trabajamos en su obra. Así que en vez de tener celos, mejor trabajemos como lo que somos. Somos una familia, somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos el mismo equipo, somos la misma familia. Amén. Dejemos a un lado los celos. ¿Por qué? Porque demostramos solamente nuestra inmadurez. Segundo, la inmadurez no nos permite tomar del alimento sólido. Oiga esto. ¿Con cuánta razón el escritor nos dice: maduren, dejen de ser niños, crezcan, ya no piensen como niños? ¿Por qué? Porque si seguimos siendo inmaduros, entonces a los niños no se les permite tomar alimento sólido. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Oiga esto, es triste. A mí me duele en el corazón esta palabra. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Mire cuánta gente después de tanto tiempo sigue sin madurar. Esto me duele en el corazón. Yo digo, Señor, ¿cuántos tienen años en el cristianismo y siguen haciendo berrinches espiritualmente hablando? Siguen a veces desanimándose por cosas tan sutiles, permítame esa palabra, ¿sí? Y años en el cristianismo, debiendo ser ya maestros, dice, otra versión dice, debían de enseñarle ya ustedes a otros. Pero ¿cómo le van a enseñar a otros si siguen siendo inmaduros? Pero después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y cuando habla de los rudimentos, es la palabra para decirnos cuáles son las clases básicas o las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Hay gente que tiene mucho tiempo en el cristianismo y sigue sin madurar espiritualmente porque no ha crecido y no ha entendido todavía las cosas más básicas del cristianismo. Cuando Dios dice, tienes que ya ser maestro después de tanto tiempo. Hay que crecer, ¿verdad? Habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Esa es otra palabra para inmaduro. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no ha crecido.
Pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Dígalo fuerte. El alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Cuando nuestros bebés estaban pequeños entre nuestros brazos, nosotros les dábamos alimento sólido. ¿Te atrevías a darles cacahuates, por ejemplo? ¿No? Le decías, ándale hijo, mira, compramos alitas, te tocan 5 alitas atómicas para acabarla. ¿Eso le damos a los bebés? No, ¿verdad? Ándale hijo, llegabas con tus tacos de barbacoa, te traje unos tacos, hijo, cómetelos, y se los ponías al bebé. Imagínate, un chile habanero. No, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por favor, escucha esto, amado hermano. Si yo quiero madurar, si usted quiere madurar, usted necesita ejercitar los sentidos con la palabra del Señor. Se lo repito. Si quiero madurar, debo ejercitar los sentidos con la palabra de Dios. Debo de ejercitarme. No va a haber de otra manera. ¿Por qué no maduramos? Porque no vamos al alimento que nos va a hacer madurar. Porque hay cristianos que no maduran a través de los años, porque solamente se acostumbran a recibir alimento cada 8 días o cada vez que vienen a la iglesia, pero no se alimentan durante la semana. Y como no se alimentan durante la semana, por eso no crecen firmes, por eso no crecen fuertes. ¿Por qué? Porque dejan de alimentarse el resto de la semana y solamente vienen cada domingo o cada día de servicio para que los alimenten. Aliméntese usted en casa también. Mantenga su comunión con el Señor. Ejercite sus sentidos con la palabra. ¿Para qué? Para que su mente madure, para que sus pensamientos maduren y seamos usados por el Señor. ¿Por qué? Porque la inmadurez, como lo dije, no me permite tomar del alimento sólido. No esperes que Dios te revele cosas mayores si tú no has sabido todavía obedecer las más básicas. Repito esto porque es muy importante. No esperes que Dios te revele cosas mayores si todavía no has sabido obedecer las más básicas. No esperes que Dios te pida hacer cosas más grandes si todavía no has sabido obedecer las cosas más pequeñas. No esperes que Dios te envíe a las naciones si todavía no has sabido obedecer y ser fiel dentro de la iglesia donde Él te plantó. No esperes que Dios te ponga enfrente de una congregación como pastor o como pastora o como líder o como alguien que está al frente si todavía no sabes obedecer a tus pastores que tienes al frente o a tus líderes que están enfrente de ti en este momento. No lo esperes. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Porque el reto mayor es para los que han alcanzado madurez. A los niños no se les puede pedir que escalen un monte. ¿Verdad que no? No se les puede pedir eso. A un niño no se le puede decir, mira, ves este árbol, quiero que te subas y lo cortes. No se le puede pedir a un niño eso. Se lo puedes pedir, pero no lo va a lograr. Porque es niño. ¿Sí? De la misma manera, si no crecemos, no esperemos que Dios ponga en nosotros alimento sólido, porque no hemos crecido. ¿Me estoy explicando? Amén. Tercero, la inmadurez no nos permite dar fruto. Mira los peligros de ser inmaduro. Mira los peligros de no crecer espiritualmente. ¿Sí? Míralos, por favor. No voy a dar fruto si yo sigo siendo una persona inmadura. Por lo tanto, como te lo dije al principio, la inmadurez refleja mi carnalidad,
Pero también la madurez no me permite tomar del alimento sólido. Y como no me permite dar o tomar del alimento sólido, entonces la inmadurez no me permite dar fruto que Dios está esperando de mí. ¿Por qué? Porque yo no he crecido y no he madurado. Por lo tanto, no puedo dar fruto. ¿Qué pasa con un árbol que no ha crecido lo suficiente? Que no ha desarrollado el crecimiento ideal para dar fruto. Ese árbol está tierno y como está tierno, como está inmaduro, no puede dar fruto. ¿Cierto? Pero cuando un mango comienza a crecer, brota, ¿verdad? Hay una pequeña ramita, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ya cuando el tronco entonces se pone fuerte, se pone maduro, se pone en estado ideal y ya tiene su follaje, tiene sus ramas, entonces podemos disfrutar de los mangos. ¿Por qué? Porque ha crecido, porque ha madurado. Y ese árbol se le permite dar fruto. Entonces, iglesia, si no maduramos, no vamos a dar fruto. Si te preguntas a veces por qué tardamos en dar fruto a algunos, esta quizá puede ser la respuesta. Quizá no hemos madurado lo suficiente. Quizá hay cosas que todavía están demostrando que soy un niño en Cristo. Quizá hay cosas dentro de mí que están demostrando que todavía soy inmaduro y por lo tanto soy incapaz de reproducirme. ¿Por qué? Porque un bebé es incapaz de reproducirse. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La lógica no lo dice. La biología no lo dice. Un bebé es incapaz de reproducirse. Hay una edad, hay una etapa que Dios ha puesto en el hombre, en el ser humano, para que el hombre ya sea capaz de reproducirse. Pero cuando estamos como bebés, entonces no podemos nosotros reproducirnos apenas si empezamos a hablar o a decir ahí algunas cositas. Entonces, si no puedo hablar, mucho menos puedo reproducirme, porque soy un bebé. Juan capítulo 15, verso 4 dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, nos habla a nosotros, si no permanecéis en mí. Y la palabra pámpano aquí significa precisamente esas ramas o esas extensiones estilo enredadera que salen precisamente de los tallos de lo que es la vid, ¿verdad? Esa planta precisamente donde vienen lo que nosotros conocemos como las uvas. Cuando una vid se extiende y produce esas enredaderas o esas ramas que le salen, está hablando de esos pámpanos y de esas ramas o de esas enredaderas o extensiones. Ahí es donde se producen precisamente los frutos. Pero dice que ese pámpano o esa rama no puede llevar fruto por sí mismo a menos de que permanezca en la vid. Por lo tanto, si nosotros no permanecemos en Cristo, que Él nos enseñó que Él es maduro y creció idealmente, entonces no vamos a poder producir fruto. Y cuarto y último, es importante dejar la inmadurez y es importante crecer, porque la inmadurez no nos permite ser sabios. Oiga esto. Vamos a cometer muchos errores en la vida. Vamos a sufrir muchos fracasos. Vamos a sufrir muchas desilusiones si nosotros no aprendemos a ser sabios. Y para poder ser sabios debemos evitar la inmadurez. Porque la madurez o la sabiduría es precisamente para la gente que ha madurado. Entienda esto, amado hermano, es bien importante. Si usted es una persona que dice, ay, me hace falta sabiduría, puede ser por dos razones. Una, porque no le está pidiendo a Dios con fe, como dice Santiago capítulo 1.
que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente, dice, y sin reproche. Entonces, si no tienes sabiduría es porque quizá no la has pedido. O número 2, si no tienes sabiduría y no haces las cosas con sabiduría, es porque quizá no has crecido y no has madurado. Es porque quizá no tienes los sentidos ejercitados en la palabra del Señor. Por eso tu inmadurez no te permite ser sabio. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que se está hablando de una sabiduría que viene de lo alto, que es la mejor sabiduría que existe. Entonces, escúcheme bien. Si nosotros no maduramos emocionalmente y espiritualmente, entonces no pienses en el liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. No pienses en un liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, porque si no has madurado y sigues siendo inmaduro o sigues siendo inmadura, entonces contigo no se puede hablar sabiduría. Contigo no se pueden tratar asuntos relacionados a la sabiduría que viene de lo alto, porque no has alcanzado madurez, dice ahí. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso se llama a liderazgo a gente que en cierta forma ha alcanzado madurez, para que se hable con ellos cosas de sabiduría, cosas dentro del reino de Dios que van a llevar al reino de Dios adelante. Pero no personas que no han crecido en su pensamiento, y no personas que no han crecido en sus emociones. ¿Por qué? Porque esas personas, en vez de ayudarnos a levantar, nos pueden estancar. Así que si algún día usted piensa o le gustaría ser parte del liderazgo de esta congregación, dígale al Señor: Señor, yo quiero servirte y ser parte del liderazgo de esta congregación. Dame sabiduría, Señor, pero también dile: ayúdame a madurar. Ayúdame a madurar. ¿Por qué? Porque imagínese que el pastor o los pastores trabajemos con gente en el liderazgo que es inmadura. Qué difícil será eso, ¿no? ¿No cree? ¿Verdad que sí? Qué difícil estar, como le dije al principio, casado o trabajar al lado de una persona inmadura. Imagínese que usted tuviera que llevar a su esposo cargando al trabajo. ¿Cuántos se animan? O a su esposa: ándale, mujer, llévame al trabajo, cargando. No, ya creció. Ya no somos niños, ¿cierto? Así que si yo no crezco y soy inmaduro, no puedo yo entonces ser parte de las personas entre las cuales se puede hablar sabiduría. De hecho, el mismo proverbio dice que si nosotros corregimos al necio, el necio te va a aborrecer. Pero si corriges al sabio, se hará más sabio y también te va a amar. Te lo va a agradecer. ¿Y sabes por qué te lo va a agradecer? Porque ya maduró esa persona. Esa persona se va a dar cuenta que lo estás corrigiendo para su bien, no para deshacerlo, o no porque traes algo contra él o contra ella, sino que lo estás corrigiendo para que sea mejor. Y por eso el sabio te va a amar y te va a decir: gracias por corregirme, gracias por enseñarme esto, gracias por por abrirme los ojos, gracias pastor, gracias pastora, gracias porque está hablando conmigo sabiduría. Y si está hablando conmigo sabiduría es porque ha alcanzado madurez.
y le vas a agradecer. Pero si no le vas a agradecer, te vas a sentir atacado, te vas a sentir despreciado, te vas a sentir que te están haciendo el feo y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado madurez. La sabiduría es para la gente que ha alcanzado madurez. ¿A quién le enseñamos las ecuaciones en la escuela? ¿A quiénes se las enseñan? ¿A los niños de un mes? ¿De 2 meses? ¿De 1 año? ¿No fuimos a la escuela y nos enseñaron tantas cosas que hoy en día ni nos acordamos? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de la famosa álgebra booleana? Y yo tenía matemáticas para computación y no sé qué tanta cosa. Yo decía, Señor, y todos esos signos que nos ponían ahí en el pizarrón y nos llenaban, y acá y la variante y la constante y la que no sé qué y el cuadrado y no sé cuántas cosas. Pero no me lo enseñaron cuando estaba en el kinder. Si de grandote ya con bigotes no entendía. ¿Verdad que no? ¿O cuántos entendieron a la primera? A ver, díganle, yo pastor, yo me las sabía todas y apenas pasaba el maestro y le decía, ya siéntese maestro, yo le enseño ahorita. ¿Ya que no entendíamos? A veces ni papa, ¿cierto o no? Y ya estábamos maduritos, ¿verdad? Maduritos entre comillas, dice la hermana, ¿verdad? Pero ya cuando alcanzamos cierta madurez, entonces viene la sabiduría. Y algunos se van más allá, a las maestrías, a los doctorados, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más madurez, más sabiduría. ¿Cuántos quieren más sabiduría? Otra vez, ¿cuántos queremos más sabiduría? Pues entonces maduremos más. ¿Qué le parece si terminamos esta noche diciéndole, Señor, yo quiero más sabiduría? Ayúdame a madurar más. ¿Le parece? Póngase un momento de pie entonces. Oremos juntos, porque todos necesitamos esta madurez y todos necesitamos esta sabiduría. Padre, gracias por darnos tu palabra, Señor. Hoy, Señor, aquí en tu casa queremos decirte que queremos esa sabiduría de lo alto. Y para que esa sabiduría, Señor, venga en nosotros, necesitamos madurar. Ayúdanos, Señor, a madurar. De verdad, es tiempo, Padre, como dice tu palabra. Porque después de tanto tiempo, algunos de los que estamos aquí ya debemos ser maestros. Ya, Señor, porque son años. Son años en tu palabra, son años en tu iglesia. Por lo tanto, ya debe de haber madurez en nosotros, madurez espiritual. Padre, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a dejar de ser niños espiritualmente hablando. Niños, Padre, que se ofenden fácilmente. Niños que fácilmente pelean, como decíamos al principio. Niños que causan disensiones, que causan divisiones. Ayúdanos a dejar todo eso, a madurar, Señor. Para que podamos, Señor, mi Dios, tomar el alimento sólido. Para que podamos tomar ese alimento sólido y podamos dejar a un lado toda carnalidad. Toda carnalidad que no nos permite hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Es tan importante ser, oh Dios, personas maduras que tomen el alimento sólido. Que nos convirtamos en maestros de alguien más. Ya es tiempo, Señor, de ser maestros. Ya es tiempo, Padre Celestial, de enseñarle a alguien más. Tantos años recibiendo alimento sólido, tantos años recibiendo alimento de tu palabra. Es tiempo de compartirlo con alguien más. Y sobre todo, Señor, es tiempo de ser personas sabias. Ayúdanos en el nombre de Jesús, para ya no tomar decisiones imprudentes, para ya no tomar decisiones arrebatadas, para ya no pelear por cualquier cosa con nuestra pareja, Señor. Ayúdanos a madurar, para que la sabiduría de lo alto, Señor,
repose sobre nuestra casa, repose sobre nuestra vida, Señor. Y si en algún momento alguien nos corrige, enséñanos, oh Dios, a demostrar nuestra madurez, aceptando el consejo, aceptando la corrección, agradeciendo a aquella persona que nos está corrigiendo, Señor, y que nos está dando un consejo para nuestro bien, que nos está invitando a hacer las cosas conforme a tu palabra. Ayúdanos a demostrar nuestra madurez aceptando ese consejo y bendecir a esa persona que nos está corrigiendo, porque está buscando nuestro bien, está buscando que seamos cada día más sabios. Yo quiero ser cada día más sabio, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias por las veces que tú has permitido inclusive que mi esposa me corrija. Te doy gracias por ella, Señor. Todas las veces que ella me ha corregido, gracias. A veces no es tan fácil, Señor, recibir un consejo de la esposa de uno, pero gracias, Señor, porque me has ayudado a madurar para poder recibir consejos de ella, y viceversa. También ella, Señor, ha madurado para recibir consejo de mí. Y juntos, Dios mío, seguir creciendo para que nuestra casa haya madurez y nuestros hijos se desarrollen como hijos sabios y también sean contagiados con la madurez y la sabiduría que tú nos estás dando, Señor. No quiero hijos inmaduros, quiero hijos maduros. No quiero hijos, Padre, necios, quiero hijos sabios. Y solamente con tu palabra vamos a obtener esa sabiduría, y con la guianza de tu Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Quita toda inmadurez de nosotros, saca toda inmadurez de nosotros y enséñanos siempre a hacer tu voluntad. Yo voy a dejar de ser un niño. Ya hace mucho tiempo dejé de ser un niño. Por lo tanto, quiero reflejar con mi madurez que ya crecí, que soy un adulto hablando espiritualmente, que puedo ser un maestro y comenzar a enseñar a los demás de lo que tú me has dado. En el nombre precioso de Jesús. Amén.